una producción original de Enfoque Audiovisual. Este capítulo es presentado por Don Jamón. ¿Qué tal, amigos del podcast del Divino? Estamos en un episodio más, listos para platicar con un invitado de super lujo que, está hoy con nosotros, el licenciado o doctor, mejor dicho, ¿no? Doctor Fernando José Oropeza Romero, que hoy nos acompaña. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mi estimado Divino. Es un gusto estar aquí con tu auditorio y contigo. Estás acá porque queremos platicar. Tú estás en este momento en campaña, quieres ser juez federal. Es así mismo. ¿Es así? Quiero ser juez de distrito en materia mixta en el estado de Veracruz. En las próximas elecciones del 1 de junio, como sabes, hubo una reforma a nuestra Constitución y se cambió la forma de escoger y de nombrar a las juezas y a los jueces de este país. Antes se hacía a través de exámenes y competían abogadas y abogados y los mejores calificados en esos exámenes eran nombrados juezas o jueces. Ahora la gente va a poder votar por sus juezas y por sus jueces en una elección muy similar a las que estamos acostumbrados. Sí, la que se hace para alcaldes, para gobernadores. Es complejo porque, como tú bien lo dices, antes se hacía en base a un examen y obviamente las personas más capacitadas pues eran las que accedían. Tú ya has sido juez. Sí. Pero ahora, por votación, es muy complejo, ¿no? O sea, porque luego nosotros, los ciudadanos, pues no estamos tan empapados con el ejercicio, primero que nada, y luego con el conocimiento de los candidatos, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? Eso es lo complejo, ¿no? Sí, es muy complejo en esa medida. Cuando me refería a que era similar la votación a la de otros cargos, era solo para mencionar que hay un proceso electoral en donde hay candidatas y candidatos, solo que aquí no va a haber partidos detrás de las candidatas y los candidatos a jueces, y efectivamente hay otras diferencias con la elección de otros cargos públicos, por ejemplo, en el número de candidatos. En lo particular, yo soy uno de 16 candidatos a 2 cargos de juez, y las boletas electorales son distintas a las que acostumbramos a usar cuando vamos a emitir nuestro voto para otros cargos. Generalmente en otros cargos hay 2, 3 candidatos, 4 candidatos, 5 máximo. Aquí, por ejemplo, como te digo, yo soy uno de 16 candidatos para 2 cargos y el voto no se va a realizar como usualmente lo hacíamos, tachando un partido político porque no hay partidos políticos, sino que hay que escribir el número del candidato en unos recuadros que están en las boletas. Ok. Y eso hace complicado el tema. Y al haber más candidatos, hace más difícil que la gente conozca por quién va a votar o quiénes son sus candidatos. De entrada también hay un problema de información. Muchas personas no tienen conocimiento de qué es lo que hace un juez federal, o por lo menos qué es lo que hace un juez en términos generales y después qué hace un juez federal y distinguirlo de otras clases de jueces, como los jueces locales o del estado. Ven problemas distintos. Entonces, eso también dificulta la elección en la medida en la que a veces no hay interés de las personas por votar por candidatas o candidatos de los cuales no tienen conocimiento para qué les pueden servir una vez que lleguen a los cargos. Para un presidente municipal, pues la gente sabe que el presidente municipal te puede pavimentar calles, te puede gestionar alumbrado público, te puede gestionar parques, limpia pública, incluso ver temas de impuestos como el impuesto predial, ver esos temas. La gente sabe y por eso va a votar por el candidato o candidata del partido que considere que es el que más beneficios les va a traer. Pero en el caso de juezas y jueces, pues difícilmente las personas saben qué beneficios les van a traer, porque en este país muchas personas ni siquiera tienen un problema en un juzgado. Entonces, tal vez no tendrían por qué saber qué es lo que hace un juez federal, qué es lo que hace un juez local si no tienen un problema ante un juzgado. Tal vez las personas que ya tengan un problema en un juzgado saben de lo que se está hablando en esta votación, de lo que se está jugando las personas en esta votación al poder elegir a sus juezas y a sus jueces, porque estas personas ya saben a qué se van a enfrentar cuando estas personas sean electas, si a un juez
que es muy formal y utiliza la ley y genera, en lugar de beneficios o resolución de problemas y agilización de procedimientos judiciales, un juez o una jueza que es formalista y que va a generar conflictos para resolver problemas, o un juez que agilice procedimientos judiciales, que tenga un criterio más abierto, más protector de derechos, y ahí es donde las personas podrán tener interés. Por eso es importante decirle a las personas qué es lo que hace un juez para empezar, y ya después invitarlos al voto. Porque ¿cómo los invitas a votar si no les dices para qué les vas a servir si llegas al cargo? Un presidente municipal, un diputado, un presidente de la República, una presidenta, una gobernadora, cuando son candidatos, pues ya por lo menos saben que las personas tienen conocimiento de para qué van a servir, pero en el caso de juezas y jueces no necesariamente. Y eso complica los canales de comunicación para llamar al voto. Y a mí se me hace en lo particular injusto que un candidato vaya y pida el voto sin decirles antes para qué les va a servir, en caso de que llegue a ser juez o jueza. Oye, a ti te precede un prestigio. Tú ya has sido juez, ya has estado en la función pública, y hay gente que ya te conoce, que ya te ubica, ¿no? ¿Tú estudiaste Derecho? Sí, yo soy licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Amparo y doctor en Derecho. Tengo 17 años de trayectoria. Empecé como abogado postulante o litigante, es decir, esta clase de abogados que defiende a las personas en los tribunales. Cuando una persona necesita demandar a otra, el abogado postulante es el que hace sus demandas y el que lleva todo el asunto ante los tribunales. O cuando es demandada, el abogado postulante o litigante es el que prepara la defensa de la persona, entre otras cosas. Después fui servidor público judicial en el estado de Veracruz, donde fui casi 8 años, fui juez en el estado de Veracruz. Estuve en Poza Rica, en Tuxpan, en Córdoba, en Cosamaloapan, en Misantla, en Veracruz y en Jalapa. Y después de estos 11 años, de los cuales casi 8 años fui juez, fui servidor público en el Poder Judicial de la Federación, en donde ahora aspiro a ser un juez federal. Ya fui un juez local, ahora aspiro a ser juez federal. En el Poder Judicial de la Federación estuve en San Andrés Cholula, Puebla, en Guadalajara, Jalisco, en Zapopan, Jalisco, en Boca del Río y en Jalapa, en distintas materias, resolviendo distintas clases de problemas y de juicios. Me decías que como juez estatal veías temas entre dos personas, ¿no? Sí, hay que diferenciar las dos clases de jueces que en términos generales podemos ubicar. Están los jueces del estado de Veracruz, que son los que resuelven problemas entre personas, y están los jueces federales, que son los que resuelven problemas entre personas y las autoridades. Como juez del estado de Veracruz, pude resolver casos, por ejemplo, de rentas. Una persona renta su casa y no le pagan, un juez del estado de Veracruz resuelve ese problema. Una persona renta su casa y termina el contrato y no se quieren salir de su casa, un juez del estado de Veracruz resuelve ese problema. Una persona presta dinero y no le pagan, un juez del estado de Veracruz resuelve ese problema. Una persona tiene un terreno y lo invaden, personas que no tienen derecho, un juez del estado de Veracruz resuelve ese problema. Una persona se quiere divorciar, un juez del estado de Veracruz ve ese problema. Una persona quiere demandar pensión alimenticia para su hijo o para su hijo, porque la otra madre o padre, quien sea, no da para su manutención, un juez del estado de Veracruz ve esos problemas de pensiones alimenticias. También ve los problemas de guardia y custodia, de convivencia de las hijas y de los hijos. Cuando se separan las familias, en muchas ocasiones hay esta clase de problemas. Los hijos y las hijas no pueden ver a su madre, o los hijos y las hijas no pueden ver a su padre. Y entonces esa clase de problemas lo ve un juez del estado. Si alguien muere y no se sabe a quién se le van a dejar las cosas de que murió, o de la persona que murió, un juez del estado de Veracruz ve ese tema de herencias también. También un juez del estado de Veracruz ve cuestiones de cambio de nombre, de reasignación sexogenérica, es decir, cuando alguien quiere cambiar en su acta de nacimiento su nombre o su sexo. Eso también lo ve un juez del estado de Veracruz. También ve otros problemas con correcciones de las actas de nacimiento o de matrimonio. A veces hay errores y eso dificulta los trámites de las personas y quieren corregirlos. Eso también lo ve un juez del estado. Oye, y en ese sentido, tú te volviste popular porque cuando fuiste juez del estado, hacías trámites en horas, trámites que regularmente duraban meses o semanas. Años, amigo. O años. Años, incluso
Ayer precisamente un amigo me hablaba para ver cómo podía orientar a un amigo de este amigo que me habló, porque tenía 2 actas de nacimiento. Ese es otro trámite que ven y vi miles de casos de esos. Hay personas que tienen 2 actas de nacimiento y luego quieren hacer un trámite como sacar su pasaporte y les dicen no te podemos sacar tu pasaporte porque tienes 2 actas de nacimiento. Hay que cancelar una. Y como ese tipo de problemas, como las personas que se quieren cambiar el nombre porque usualmente han usado otro porque está mal escrito en el acta de nacimiento, y ese tipo de problemas generalmente en los juzgados se resuelven en medio año, en un año, en año y medio, en 2 años. Te voy a poner 2 ejemplos muy claros. Los cambios de nombre. Para que una persona se quiera cambiar el nombre o reasignar el sexo, para reasignación del sexo ni siquiera la ley lo prevé, pero los jueces podemos hacerlo. Yo lo hice. Y la ley te dice que puedes ir con un notario o con un juez. El notario cobra honorarios. Lo que la gente no tiene es dinero y tiempo. Sí. Pero entonces acuden a los tribunales, donde tampoco sale gratuito el trámite. ¿Por qué? Porque la ley te dice que para cambiarte el nombre tienes que publicar tu solicitud en un periódico de gobierno que se llama Gaceta Oficial del Estado. Tienes que ir a Jalapa, pagar las publicaciones de tu solicitud y después ir a Jalapa por los ejemplares para demostrarle al juez que ya publicaste tu solicitud. Una vez que pasa un tiempo, el juez lo autoriza. Imagínate las personas que viven en Pánuco, cerca de Tamaulipas, en la Sierra de Guayacocotla, en Songolica, en Coatzacoalcos, en Agua Dulce, cerca de Tabasco, ir hasta Jalapa y pagar publicaciones de un periódico que te aseguro que ni tú ni yo leemos. O sea, y después de eso, regresas al juzgado donde estás haciendo el trámite para que te autoricen tu cambio de nombre. Había personas que lo hacían en medio año, un año y medio, 2 años, porque no tenían los recursos. Yo lo hacía en 2 horas. En 2 horas en mi juzgado y también lo logré hacer fuera del juzgado, en comunidades de escasos recursos, sin que las personas pisaran el juzgado. Iba con una mesa, me ponía en un parque público, en una cancha pública, y ahí las personas se acercaban con su solicitud, se la recibíamos y en ese momento les decíamos, ¿quieres cambiarte el nombre como lo dices en esta solicitud de Pedro a Juan? Sí, sale. Empezábamos a redactar, emitíamos el acta, la sentencia y ya se iba con su oficio para que el registro civil le cambiara el nombre. En 2 horas, cuando mucho. Igual, lo mismo pasaba con las nulidades de actas, cuando las personas tenían 2 actas. ¿Por qué las tenían? Porque cuando querían inscribir a sus hijos a la primaria, debían tener 6 años. Pero debían tener 6 años cumplidos hasta agosto, porque si el año que cumplían 6 años habían nacido en septiembre, en octubre, en noviembre o en diciembre, tenían que esperar un año para volverlos a inscribir. Entonces las personas se les ocurrió sacar una segunda acta para esos hijos. Y entonces lo único que cambiaban era el mes de nacimiento. Todo lo demás quedaba igual. Esas personas crecieron con 2 actas y después tuvieron problemas cuando fueron ya adultos o adultas. Uh-huh. Entonces tenían que cancelar un acta. La ley te dice que tienes que hacer un juicio contra el registro civil. Y contra el registro civil, ¿dónde está tu acta que quieres cancelar? Imagínate que naciste en Pánuco y terminaste viviendo en Coatzacoalcos. Tienes que regresar. Y eso cuesta 1 año y medio, 2 años. Yo entendí que esas normas que establecían esta clase de procedimientos obstaculizaban el derecho de acceso a la justicia de las personas. Las personas requieren regularizar sus documentos, como sus actas de nacimiento, de manera urgente porque tienen que hacer trámites. A lo mejor tienen programado un viaje y quieren sacar su pasaporte al extranjero y no se pueden detener por un trámite de esos. Uh-huh. Entendí, los jueces tenemos la facultad de poder quitar los obstáculos que establece la ley para brindar el servicio de impartición de justicia. Eso fue lo que yo hice y por eso fui un juez incómodo. Fui un juez incómodo porque estos trámites que en otros juzgados generalmente tardaban medio año, 1 año, 1 año y medio, 2 años, en mi juzgado tardaban 2 horas, en un día. Uh-huh. Y esto empezaba a generar en el ánimo de los usuarios y de las usuarias del servicio, pues cuestionamientos de por qué en el juzgado donde yo estaba las cosas se hacían en 2 horas y por qué en los demás juzgados del estado se hacían en 1 año, en 2 años, y por qué tenían que gastar más recursos y más tiempo en estos juzgados que en el mío. Porque en el mío bastaba con que fueran en una mañana y a las 2 horas ya tenían su trámite ya realizado. ¿Qué te decían los otros jueces hoy? Baja el ritmo. Pues primero me tachaban de loco. Me tachaban de loco porque decía, a ver, Fernando, la ley dice esto, hay que hacer lo que dice la ley. Sí, pero la Constitución dice otra cosa. La Constitución dice que las personas tienen derecho a un acceso a la justicia
pronta, expedita, gratuita. Entonces, si a mí la ley me está diciendo que una persona tiene que publicar su cambio de nombre, su solicitud de cambio de nombre, lo primero que cuestiono es ¿por qué? Y me daban 2 argumentos. Porque si tú te cambias el nombre vas a evadir las responsabilidades que adquiriste con el nombre anterior. Y eso es falso. La misma ley te dice que aunque te cambies el nombre tienes que cumplir con tus obligaciones. Sí. Ni modo que porque yo me cambie el nombre entonces ya no voy a cumplir con mis obligaciones de padre y esposo con mis hijas y con mi esposa. Sería un absurdo que yo dijera, es que yo ya no soy el padre ni soy el esposo, porque ya me llamo Juan en lugar de Fernando. Es un absurdo. O sea, Yo ya no soy yo. yo ya no soy yo. No, pues la ley dice que no es posible. Luego las personas decían, pero es que si tú te cambias el nombre y te pones un nombre igual al de otra persona, tu imagen puede dañar la imagen de la otra persona. También es falso. Ni modo que porque yo me quiera cambiar el nombre hoy y me ponga Carlos Slim, ni voy a ser familiar de Carlos Slim, ni en automático voy a ser uno de los hombres más ricos de este planeta, ni mucho menos voy a tener derecho a heredarlo, ni mucho menos voy a dañar su imagen, porque entonces yo sería el Carlos Slim de Veracruz de 39 años y el señor Carlos Slim seguiría siendo el señor Carlos Slim. No mancharía su reputación ni una sola pulgada, ¿no? Ni un solo centímetro, ni un solo milímetro mancharía su reputación. Entonces, esos argumentos eran falsos. Entonces, lo que hice fue hacer uso de mis facultades como juez, inaplicar esas porciones de la ley que solamente obstaculizan. Y déjame decirte algo, esto de que las personas puedan ir y con su sola voluntad decirle a un juez, oye, tengo 2 actas de nacimiento, como te podrás dar cuenta, soy la misma persona, todo es lo mismo menos un mes de nacimiento. Uh-huh. En el estado de Morelos, la ley permite que las personas hagan eso ante el registro civil. Ni siquiera ir con un juez. Van al registro civil y le plantean su problema y el encargado del registro civil lo hace, porque así lo establece el artículo 432 del Código Familiar del estado de Morelos. Entonces, no estaba tan loco cuando lo hice. Es que yo lo hice en 2018. El Código Civil del estado de Morelos se cambió en 2020. Pero a lo que voy es, sí se pueden hacer las cosas. Tenemos que cambiar nuestro enfoque del derecho y nuestro enfoque para abordar los problemas que se plantean ante los tribunales. Y sí se pueden hacer las cosas. He visto en redes sociales con tus publicaciones que has realizado últimamente y hay gente que reconoce la labor que hiciste como juez del Estado. Incluso la prontitud y la rapidez con la que se hacían los trámites. ¿Crees que eso te pueda llegar a favorecer a la hora de la votación? Desde luego, me tendría que favorecer por varias razones. Primero, porque uno de los grandes problemas en este país en la impartición de justicia es lo tardado que pueden ser los procedimientos judiciales. Hay veces que son rápidos, hay veces que son más lentos y hay veces que son muy lentos. Entonces, agilizar procedimientos judiciales de entrada es un beneficio para cualquier usuario o usuaria del sistema de impartición de justicia que muchas veces ve tardadas sus peticiones de justicia por procedimientos largos, burocráticos, que en lugar de resolver los problemas, ponen más problemas para terminar resolviendo los problemas de manera tardada. Hace poco vi que algunas personas se inconformaron porque en los juicios familiares las personas juzgadoras ponen una pensión alimenticia provisional. Es decir, cuando alguien demanda una pensión alimenticia respecto de una hija o un hijo menor de edad, al otro progenitor, ya sea la madre o el padre quien demande y quien sea el demandado, madre o padre, las personas juzgadoras, porque así lo marca la ley, establecen una pensión alimenticia provisional. Es una pensión que se va a pagar durante todo el juicio en lo que se dicta sentencia. Sí. Así se dicta sentencia en medio año, en un año y medio, en 2 años o en 3. Esa pensión se va a pagar durante todo el juicio. Y que está bien, porque si no de otra forma la persona afectada, ¿cómo subsistiría, no? Exacto. Pero lo que estas personas manifestaban en su inconformidad era, así como fijas una pensión alimenticia para que durante todo el juicio esta se pague, también cuando yo quiera ver a mis hijas o a mis hijos, fíjame una convivencia provisional en lo que tú dictas una sentencia. Porque si el juicio va a tardar 2 o 3 años y yo no voy a poder ver a mis hijas y a mis hijos en ese tiempo,
¿quién nos regresa ese tiempo del desarrollo de nuestras hijas y de nuestros hijos si no me permites verlo? Si no me decretas desde el principio, así como decretas una pensión alimenticia provisional, una convivencia provisional. Y me parece que tienen mucha razón. Cuando fui juez en el estado de Veracruz, yo decretaba así como decretaba las pensiones alimenticias provisionales de inmediato, también decretaba las convivencias de inmediato, dependiendo de la información que me brindaban en la demanda. Si yo no advertía que el niño o la niña tuviera un riesgo por convivir con su padre o con su madre, desde el inicio decretaba varias medidas cautelares. La primera que decretaba era la custodia provisional. ¿Qué decía? Si venía un padre o una madre demandándole al otro pensión alimenticia o la guardia de custodia o el derecho a convivir, muchas veces los padres no tienen bajo su custodia a sus hijos o a sus hijas y le demandan al otro padre o madre el que les permita verlos. Desde el primer auto yo admitía la demanda. El auto es la resolución judicial, el pronunciamiento que se hace de un juez o una jueza sobre escrito. Desde el primer pronunciamiento yo admitía la demanda y decretaba varias medidas cautelares. En estos casos donde lo que reclamaban era el que los permitieran convivir, yo primero decía, el hijo o la hija se va a quedar viviendo con quien está en el domicilio donde está. Y no puedes cambiar de domicilio sin previa autorización mía como juez. ¿Por qué hacía eso? Porque muchas veces vi que las personas, una vez que eran demandadas, cambiaran de domicilio para impedir la convivencia de sus hijas o hijos con el otro padre o madre. Entonces yo lo que establecía era, de entrada te notifico que ahí te tienes que quedar a vivir, que te puedes cambiar de domicilio pero me tienes que avisar. Si no lo haces, entonces estás incumpliendo o estás incurriendo en desacato a una orden judicial. Entonces, lo primero que hacía era mantener ubicados a los niños con los padres con los que ya estaban. Y después decía, van a poder convivir las niñas o los niños en determinados días, horas y de determinada forma. Caso por caso lo iba viendo, pero lo hacía de inmediato. Porque si no lo haces de inmediato, las personas utilizan pues, las mismas herramientas legales que pueden tener para obstaculizar la convivencia. Y eso es un problema de miles de casos. O sea, no te estoy hablando ni siquiera de cientos de casos, miles de casos en el estado, en donde niñas y niños a veces no pueden ver a sus madres o a sus padres por periodos prolongadísimos de tiempo. 2 años, 3 años. Me tocó ver niñas y niños que no conocían a sus padres. O sea, que tú los entrevistabas, porque es su derecho, el derecho de niñas, niños y adolescentes es que puedan ser escuchados en aquellos asuntos donde se va a decidir sobre cosas que a ellos les van a afectar, como la custodia, la convivencia de ellos con sus padres. Sí. Y me tocó ver muchos casos donde las niñas o niños no conocían a sus padres y los tenían ahí junto. Los tenían en la misma oficina, en el mismo lugar donde los entrevistaba, estaban mamá y papá. Y les preguntabas, ¿conoces a esta persona? No. Imagínate el impacto que es para un niño crecer sin conocer a su madre o a su padre. No. Y habrá casos justificados, habrá casos en donde la convivencia se tenga que restringir, la ley lo permite. Casos de violencia, por ejemplo. Sí. Pero hay muchas veces en donde no hay justificación. Sin embargo, es una realidad. Se ha impedido sistemáticamente la convivencia de niñas, niños y adolescentes por diversas razones. Entonces, los jueces estamos para proteger los derechos de todos los miembros de la familia, de las niñas, de los niños, de los adolescentes, de sus madres y de sus padres. Tenemos que equilibrar las balanzas y proteger los derechos no solo cuando se dicta la sentencia, sino durante el juicio, porque un juicio puede tardar 3, 4 años. Sí. Y mientras tanto, eso es lo que hay que hacer. Oye, tú como juez federal que quieres hacer, prometes puertas abiertas, se trabajaría 24/7, porque así lo venías haciendo, ¿no? Como juez del Estado. Fíjate que como juez del Estado, sobre todo en el último juzgado que estuve como juez familiar, y eso también me generó muchas críticas y fui un juez incómodo también por eso, mi juzgado era el único en el Estado que trabajaba los 365 días del año, o más bien que estaba disponible los 365 días del año a todas horas. La ley establece que el artículo 44, para ser específicos, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, establece que en materia familiar
no hay días y horas inhábiles. No hay que ser un genio para saber que si la ley dice que en los negocios de la materia familiar, en los asuntos familiares, no hay días y horas inhábiles, pues entonces todos los días y horas son hábiles. Ujú. Imagínate que la gente, una persona que ha sufrido violencia, que ha sufrido la peor golpiza de su vida al interior de su casa en sábado a las 10 de la mañana, salga de su casa y vaya a un juzgado familiar a pedir que le brinden protección. ¿Qué le van a decir? Nos vemos el lunes. Y que le digan, hijo, mija, vente el lunes. Y dices, entonces la violencia descansa sábados y domingos. ¿O cómo funciona esto? En mi juzgado sí atendía esos problemas en esos días y esas horas. Ujú. Evidentemente no vivía en el juzgado. Amigos, si yo hubiera vivido en el juzgado, mi esposa ya se hubiera divorciado de mí hace muchos años. Y no es así. ¿Qué era lo que hacía? Ponía mi teléfono, el personal, el que tú tienes, el que tienen muchas personas, el que yo di de alta ante el INE como candidato, que es el único que he tenido desde hace muchos años. Y que viene En el incluso en sus trípticos, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahí viene. Ese es el número que cualquier persona tenía. Y cualquier persona le podía hablar directamente al juez, o sea, a mí. No hablarle al secretario, no hablarle a la secretaria del juzgado, hablarle al juez. Y a mí me hablaban y en ese momento, pues yo coordinaba mi equipo de trabajo y les decía, a ver, tenemos este problema, hay que ir a recibir esa solicitud de protección. Y quien llegaba primero, ya sea la secretaria, el secretario, cualquiera de los que hacían guardia, o si yo llegaba, yo mismo la recibía y en ese momento me trasladaba o dictaba las órdenes que tenía que dictar. Si me tenía que trasladar a un lugar y ordenar que una persona se saliera de un domicilio porque era el que perpetró la violencia, lo hacía. Si tenía que resguardar en otro lugar a la persona para que ya no siguiera sufriendo violencia, lo hacía. Si tenía que ordenar la vigilancia de la policía en el domicilio, lo hacía. Lo que tuviera que hacer, lo hacía. Entonces, eso generó también incomodidad en compañeras y compañeros jueces porque pues, se preguntaban las personas, ¿y por qué con él sí puedo acudir en sábados y domingos y con los demás no? Entonces, pues es obvio, porque a ver, uno trabajaba así, pero a nosotros no nos pagaban horas extras. Sí, no, es por que tú querías hacerlo, ¿no? Vocación de Por servicio. vocación, ¿no? Es correcto. Y esos traslados a mí no me pagaban la gasolina. Yo iba en mi vehículo personal a donde me tuviera que trasladar. Incluso hace rato te comentaba que hacía trámites judiciales en las comunidades de escasos recursos. Ujú. Amigos, los juzgados están en las grandes ciudades. Sí. ¿No? Y lejos de las grandes ciudades también hay problemas. Pero a veces las personas no acuden a los juzgados por varias razones. Porque no saben qué derechos tienen. A veces no sabemos qué derechos tenemos. Y cuando lo sabemos, no sabemos cómo hacerlos valer ni ante qué autoridad los podemos hacer valer. Por eso una de mis propuestas, a propósito de tu pregunta, que es muy importante, es una vez cada 3 meses acudir a aquellas zonas en donde se advierta que puede haber problemas, pero que la gente no accede a los tribunales porque no sabe qué derechos tiene, no sabe cómo hacerlos valer. Orientar no cuesta nada, amigo. Yo fui un juez de puertas abiertas, también criticado por eso. Porque mis puertas siempre estaban abiertas y me las pasaba atendiendo a las personas, cualquier persona, abogadas, abogados, personas que no eran abogadas ni abogados. A cualquier persona yo la atendía y si podía orientarla, la orientaba. Porque a veces el problema no lo podía solucionar yo, era otra institución. Entonces se le brindaba la orientación. Orientar no cuesta absolutamente nada. Entonces, ahora, los juzgados de distrito, eso sí hay que decirlo muy claro, los juzgados de distrito tienen un sistema de funcionamiento en donde no paran su servicio. O sea, eso no sería algo que yo pueda implementar, eso ya está. Los juzgados de distrito hacen guardias. Si hay varios juzgados en una misma ciudad, se van turnando los juzgados para hacer guardias, pero para atender asuntos urgentes. Hay asuntos que son catalogados como urgentes. Hace rato les dije que hacía un juez local, que hacía un juez del Estado. Sí. El juez federal resuelve problemas entre autoridades y personas, o personas con las autoridades, a diferencia de los del Estado que resuelve problemas entre personas. Un juez federal, por ejemplo, resuelve un problema como los que te voy a decir. Si tú tienes derecho a medicamentos en un hospital público y no te los dan,
acudes ante un juez federal. El juez federal puede resolver ese problema. Si necesitas una cirugía, una operación, y no te la programan o te la van postergando, el juez federal puede ver ese problema. Si necesitas atención especializada del hospital público y no te la brinda, sino que te brinda una atención médica general, pero tú ya necesitas una especializada, el juez federal ve ese tipo de problemas. Desaparición forzada de personas. Lamentablemente en este país hay muchas personas que en muchas ocasiones son detenidas, incluso por elementos que van uniformados, que no sabemos si son elementos oficiales o no, pero por lo menos van uniformados y con vehículos que parecían oficiales. Sí. Y de esas personas no se sabe más nada después. Eso se llama desaparición forzada. Y esos tipos de problemas los ve un juez federal. Pensemos que te multa Tránsito Guardia Nacional en una carretera federal o en cualquier calle de Veracruz o Boca del Río. Si tú consideras que la norma, el reglamento que te aplicó es injusto, viola tus derechos y que la multa, por lo tanto, es injusta y viola tus derechos, ese problema lo puede ver un juez federal. Pensemos que le pides algo a una autoridad, le presentas una solicitud por escrito y no te responde. No te responde, sencillamente no te dice nada. Ese problema lo puede resolver un juez federal. Hay muchas personas que son beneficiarias de programas sociales. Sembrando Vida, pensiones del bienestar para personas con discapacidad, para adultos mayores. Y de repente les dejan de pagar. Ese problema lo puede ver un juez federal. Hay otras personas que teniendo los requisitos para que les den esos programas, sencillamente meten sus solicitudes y sus papeles, hacen el trámite y no los dan de alta. A pesar de que tienen el derecho, ese problema lo puede ver un juez federal. Al juez federal es al que acudes cuando quieres pedir un amparo. Cuando las personas usualmente dicen, voy a promover un amparo, voy a pedir un amparo, es ante un juez federal precisamente. Esos son los tipos de problemas que ve un juez federal. Un juez federal puede incluso revisar actos de la presidenta de la República. Si el acto de la presidenta de la República viola derechos de una persona, un juez federal lo puede anular. Igual actos de la gobernadora del estado, o de los gobernadores de los estados, o de las gobernadoras de los estados, o de la presidenta de la República o presidente de la República, quien sea que esté en el cargo, hombre o mujer. Esos son los alcances que tiene un juez federal. Si tú estás en un juicio ante un juez del estado y el juez del estado dicta una resolución durante el juicio que tú consideres que es arbitraria y que te está afectando en tus derechos, un juez federal revisa el trabajo o las resoluciones del juez del estado de Veracruz. Oye, y se supone que tienen autonomía total, ¿no? Ahorita que mencionabas a la presidenta o la gobernadora, pues ustedes son autónomos, o se supone que así debería de ser, ¿no? Es correcto. Y en ese sentido, ¿confías en el proceso? Sí, si no fuera candidato. O sea, confío en el proceso electoral, si es a lo que te refieres. Así es. También confío en las instituciones del Estado mexicano. Mira, Porque ahora escuchaba, no en Veracruz, pero escuchaba que a nivel nacional ya hay abogados incluso que defendieron en un momento a personajes del narcotráfico que quieren participar para ser juez. Hay personajes incluso de esta iglesia, La Luz del Mundo, que hay uno que quiere ser magistrado, sabemos lo que pasó con el líder, ¿no? de este movimiento, de La Luz del Mundo. O sea, ¿sí confías en eso, en que en ese sentido va a haber claridad y todo va a estar en orden? pues mira, confío desde que me inscribí a este proceso electoral para ser candidato. De otra manera, no hubiera sido candidato. Si no confiara, entonces no haría el esfuerzo de caminar en distintos municipios de nuestro estado para pedir el voto. Entiendo que se pueden filtrar perfiles que uno pudiera considerar no idóneos para ocupar cargo de juez o de jueza, precisamente por los vínculos que pueda tener, por la historia que pueda tener. Pero bueno, la ciudadanía tendrá que votar responsablemente y pues elegir a quienes consideren que son los idóneos para ser jueces, que no van a perjudicar a la sociedad con sus decisiones, que no puedan, a personas que no puedan verse vinculadas con algún tipo de intereses de cualquier tipo, amigo. Sí. Hay que decirlo con todas sus letras. Con intereses particulares de gente poderosa, con intereses del narcotráfico, con intereses que no se vean vinculados con ningún tipo de interés que pueda mermar su imparcialidad a mí.
Las personas juzgadoras debemos ser imparciales y debemos defender nuestra independencia y nuestra autonomía. Es decir, debemos de impedir que las presiones externas o internas guíen nuestros pasos, nuestras resoluciones, que decidamos siempre conforme a lo que nosotros pensamos que es conforme a derecho, conforme a las reglas del juego. Porque las presiones, amigos, siempre van a estar. Yo ya fui juez y las presiones estuvieron, pero nunca torcí la ley y nunca torcí nada por intereses mezquinos o por intereses de cualquier tipo. Incluso te inhabilitaron en alguna ocasión, ¿no? Es correcto. Fíjate que cuando desaparecen 29 juzgados en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, 29 personas juzgadoras fuimos destituidas, por decirlo de alguna manera. Y el argumento fue, cerramos juzgados, los jueces ya no tienen por qué seguir. Lo correcto era que a los jueces nos adscribieran a otros tantos juzgados que continuaron abiertos, sobre todo a jueces que habíamos ganado nuestro lugar en un concurso de oposición, en estos exámenes que te digo. Ajá. Porque nosotros ya teníamos ganado nuestro lugar. Sin embargo, no lo hicieron así. Muchos jueces se defendieron, yo me defendí, solo que yo me defendí un poco distinto a los demás. Y de alguna manera tal vez esto propició que a mí, una vez ya, después de que dejé de ser juez, me iniciaran un procedimiento administrativo sancionador, en donde me inhabilitaron por 1 año para ser servidor público. Me volví a defender, y porque me volví a defender es que yo pude seguir siendo servidor público. De hecho, mi juicio de estos, hay muchos asuntos que por esa causa yo inicié, así que ya sé que es estar del otro lado, no nada más juzgando, sino ser juzgado. Yo ya he luchado por mis derechos ante los tribunales y me enfrenté a un juicio de 4 años, casi 4 años, a uno. El otro todavía no termina. El otro yo creo que va a llegar a los 4 años y todavía no termina. A juicios de amparo, estos que resuelven los jueces federales. Yo ya me enfrenté a esos. Como ciudadano, defendiendo mis derechos. Imagínense que el primer juicio de amparo, donde cerraron los juzgados, no se resolvió por sentencia después de casi 4 años. Se resolvió porque llegamos a un convenio, el Poder Judicial del Estado y yo, Sí, de plano, ¿no? para resarcir mis derechos humanos. Lo que me violaron, para resarcirme en el ejercicio de los derechos humanos que me fueron violados por haberme destituido solo por cerrar mi juzgado. Ni siquiera lo resolvió el juez federal. No alcanzó el tiempo para que lo resolviera. Terminamos llegando a un acuerdo, que eso es válido, jurídicamente válido. Sí. El otro juicio, que es el de la inhabilitación, ese todavía no se resuelve. Yo estoy bajo los efectos de una suspensión, porque una suspensión, ¿qué es, amigo? ¿Te acuerdas que te comentaba lo de las pensiones alimenticias provisionales? Sí. Lo de las convivencias provisionales, lo de la custodia provisional, es decir, mientras se decide el juicio, se protege el derecho. La suspensión en el juicio de amparo es algo similar. Esto que yo llamo la suspensión es una medida judicial que se dicta para proteger los derechos de la persona mientras se resuelve el juicio de amparo, mientras se resuelve este juicio que la persona promueve contra una autoridad. Imagínate que yo en 4 años de litigio, yo no hubiera tenido suspensión. O sea, yo estaría, inhabilitado indefinidamente, yo no hubiera podido trabajar, ¿o cómo? Imagínate. Y déjame decírtelo, y te lo voy a decir con todas las palabras, porque además yo he visto más o menos cómo orientas y tu ejercicio profesional de comunicación, y te lo voy a decir a ti, porque así lo he dicho en todas las conferencias que doy, y no tengo ningún empacho en decirlo. También hasta para promover el juicio de amparo fue incómodo. De mi juicio de amparo salieron denunciados los miembros del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado por no cumplir una suspensión. Porque fui el primer juez que obtuvo en esos juicios de amparo esta suspensión para que me restituyeran como juez y para que me pagaran mis salarios caídos. Y no cumplieron. Por el contrario, me iniciaron un procedimiento y me inhabilitaron. Y yo tenía una suspensión ahí, por lo cual yo podía continuar siendo servidor público, porque la sanción que me impusieron, que por cierto fue por una pérdida de documentos en el año 2009, cuando yo todavía ingresaba al Poder Judicial. Entonces,
La sanción que me impusieron no me la pudieron aplicar porque me defendí. Así que yo sé qué es defenderse. Sé que es vivir 4 años de litigio. Sé que es que arbitrariamente te destituya. ¿Y por qué lo digo? Porque todos los demás jueces ganaron sus amparos. Y yo quisiera ver que tengan los pantalones de venir y lo comenten. Ya lo tengo empacho. Siempre lo he hecho. ¿Es un inconveniente? Es público. Además, si las personas quisieran pedir la versión pública de mi expediente, se las pueden dar. Sin problema. Es más, yo se las puedo dar. Porque son mis datos personales y se los doy con todos mis datos. Yo nunca pedí que restringieran mis datos personales para publicar mis asuntos. Y no tengo ningún problema. Entonces, ya sé que es estar del otro lado. Ya sé que es estar en los dos caras de la moneda. Ya sé que es ser usuario del servicio de impartición de justicia y ser impartidor de justicia. Ya demostré que se pueden hacer las cosas diferente, aunque esto incomode a quien tenga que incomodar. A mí me parece que hay 4 cualidades. Generalmente venía diciendo 3, pero recientemente sumo una más. Quien quiera ser jueza o juez debe tener vocación de servir. Debe entender que el cargo de juez es para servir, no para servirse del cargo. Debe hacer más territorio y menos escritorio. Debe salir de sus oficinas, orientar a las personas, decirles cuáles son sus derechos y cómo puede hacerlos valer, en la medida de sus posibilidades. Me cuestionaban, ¿y a poco crees que hay presupuesto para que tú vayas y salgas? Y yo les respondo, ¿y a poco crees que cuando yo lo hice con el presupuesto del Estado? Lo hice con mi bolsillo. Yo ganaba un sueldo. Pues de ese sueldo yo pagaba mis traslados. No me los pagaba el Poder Judicial del Estado. Así lo hice y así lo haré cuando sea juez de distrito, ahora que gane la elección de 2025. La segunda cualidad, sensibilidad. Me parece que las juezas y jueces debemos entender que hay distintos reclamos, distintas realidades y distintos contextos de las personas. ¿A qué voy? Nos han enseñado desde que estudiamos Derecho que la ley es igual para todas y para todos. Pero lo que nunca nos dijeron fue que no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Que el que tiene mucho dinero no tiene las mismas oportunidades que el que no tiene mucho dinero o el que vive en situación de pobreza. Porque uno está más informado sobre sus derechos que otro. Porque uno tiene más recursos para ir a los tribunales y pagar un abogado que otro. Que una persona con discapacidad no está en igualdad de condiciones ni de circunstancias para ejercer sus derechos que una persona que no tiene discapacidad. Que una persona que ha sufrido violencia tampoco está en igualdad de condiciones que quien perpetra la violencia o quien no ha sufrido violencia. Que una niña, un niño y un adolescente no está en igualdad de condiciones que una persona adulta. Los jueces tenemos que entender eso, entender que lo que juzgamos, lo que está en nuestras manos, es la vida, la salud, la libertad, la familia y el patrimonio de las personas. No juzgamos expedientes, no juzgamos papeles, ni siquiera juzgamos a las abogadas y a los abogados que intervienen en los juicios. Juzgamos a las personas. Y detrás de cada persona hay una historia de vida, hay una familia, hay un patrimonio, está su libertad, está su vida de por medio, su felicidad de por medio. Mientras no entendamos eso, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder empatizar para entender que hay una necesidad de agilizar procedimientos judiciales, de proteger derechos mientras se resuelven los juicios, de dictar medidas cautelares que son estas medidas que protegen los derechos mientras el juicio se resuelve en 1, 2, 3 años. La penúltima de las cualidades es el profesionalismo. Todo esto se puede hacer si y solo si tenemos vocación de servir, sensibilidad y profesionalismo. ¿Por qué? El profesionalismo nos hace que nos preparemos con la mejor teoría para dar las mejores soluciones prácticas. De buenas intenciones no podemos impartir justicia. Alguien me dijo alguna vez que teoría sin práctica es una falacia. Tiene razón. Se queda en los libros, se queda en el pensamiento, se queda en las conferencias, se queda en esta entrevista. Por eso decidí ser juez, porque quería llevar toda la teoría con la que me preparé al plano práctico, al plano donde podía impactar en miles de personas. Por eso no quise ejercer en la iniciativa privada. Preferí el servicio público. Un abogado podrá llevar, ¿qué te gusta? 20, 50, 100 casos al año. Un juez resuelve 2,000. Claro, el que lleva 50, 100
podrá ganar a veces muchísimo más que un servidor público, pero mi tema no era el dinero. Es más, si mi tema hubiera sido el dinero, no me hubiera quedado ni siquiera como juez del estado de Veracruz. No, tú vienes por fuera, ¿no? Y no solo eso. Y hay que decirlo claro. Un juez del estado de Veracruz no gana lo mismo que un juez federal. Además es información pública y no tengo ningún empacho en decirla. Un juez del estado de Veracruz gana entre 40 y 44 mil pesos mensuales. Uh-huh. Un juez federal gana aproximadamente 120 mil pesos mensuales. Yo tuve muchas invitaciones para irme al Poder Judicial de la Federación y no las acepté. A pesar de que tienen mucho mejores prestaciones que los jueces del estado. Decidí quedarme en el estado hasta que me corrieron por cerrar mi juzgado arbitrariamente, porque era donde más impacto había. Un juez del estado de Veracruz puede llevar 2,000 asuntos al año o más. Había juzgados aquí que recibían más de 4,000 asuntos en algún tiempo. 3,000 asuntos. Un juez federal lleva menos asuntos. Los jueces del Poder Judicial del Estado, por los problemas que pueden resolver, son los que tienen más cercanía con las personas. Y por eso yo decidí ser juez. Es más, por eso me postulé a ser juez de distrito. Uh-huh. Porque hay otros cargos de mayor jerarquía. Pero los que tienen más cercanía con las personas son los jueces. Los que tienen más impacto para poder cambiar esto son los jueces. Los que día a día tienen que resolver y tienen que dictar medidas para proteger derechos. Por eso quiero ser juez y por eso no me fui a ser magistrado o candidato a magistrado. Porque me preguntaban, oye Fernando, tú con tu preparación, con tu experiencia, con tu conocimiento, las personas te conocemos. ¿Por qué no te candidateaste para magistrado? Precisamente por eso. Mi vocación de servir está en ser juez. En tener de primera mano y atender de primera mano los problemas de las personas y solucionarlos lo más rápido posible. Por eso aspiro a ser juez y no magistrado por el momento. Ya lo hice en el Estado, ahora quiero hacerlo en el Poder Judicial de la Federación. Quiero probar que lo que hice en el Estado y funcionó, puede funcionar también en el Poder Judicial de la Federación. Y mi respeto y mis respetos para todas las personas juzgadoras, federales y locales. En verdad se rompen el lomo todos los días para trabajar. Pero en ocasiones me da la sensación de que no basta trabajar, no basta tener muchos años de servicio. Porque yo fui juez muy joven, fui juez a los 28 años. Y lo primero que me cuestionaban era, ¿por qué era juez tan joven? Si había otras personas que habían trabajado 20, 30 años, 40 años. Y ellos creían que estas personas merecían la oportunidad. Y algo que me ha dictado la experiencia, que me ha enseñado estos años, es que el hecho de que tú trabajes 20 o 30 años no significa necesariamente que lo hayas hecho bien. Sí. Imagínate que fuiste 20, 30 años servidor público, pero fuiste un ampón. Fuiste un ojete. Trataste mal a las personas. ¿Solo por haber trabajado 20 o 30 años así mereces ser juez o jueza? A mí me parece que no. A mí me parece que la persona que vaya a ser juez o jueza debe entender estas 3 cualidades que te digo. Okay. Alguien te decía, teoría sin práctica es una falacia. Y como te dije, es verdad. Si la teoría del conocimiento se queda en una entrevista, se queda en una conferencia y no llega a la gente a solucionar los problemas, no sirve de nada. Pero también me decía, práctica sin teoría es una tragedia. Totalmente de acuerdo. Puede llegar alguna persona con muy buenas intenciones a tratar de solucionar un problema con muchas buenas intenciones, pero con poco conocimiento. Sí. En lugar de resolver el problema, lo empeora, amigo. Puedes generar un caos social. Un juez que no llegue preparado puede generar un caos. Con resoluciones absurdas, fuera de las reglas del juego. Y no, sobre todo también por las decisiones que debe tomar, ¿no? Imagínate, pero además, ser juez no significa nada más tener conocimiento del derecho. Tú tienes que administrar un juzgado. Tienes que ser el líder de un equipo de trabajo. Tienes que motivar a las personas y, aunque suene feo, sacar de ellas lo mejor para el servicio público. Tienes que evaluar qué persona tiene qué cualidades para tú poder distribuir las cargas de trabajo de acuerdo con sus cualidades. Ese es otro problema que al interior no se ve y que las personas ni lo fuman, dijeran en mi barrio. Pero ser juez y estar al frente de un determinado número de personas y distribuir las cargas de trabajo para sacar lo mejor de cada uno no es fácil.
Muchas personas juzgadoras toman, y los empleados y empleadas, mis compañeras y compañeros de trabajo, que son inferiores jerárquicos de juezas y jueces, sabrán que muchas personas juzgadoras simplemente distribuyen la carga de trabajo y los puestos y los cargos en el juzgado como ellos creen conveniente, sin tener una metodología, sin saber qué personas pueden desenvolverse mejor en un área o en otra. Y simplemente dan la orden. Y a veces ni explican por qué toman tal o cual decisión para cambiar el funcionamiento o el orden en un juzgado. Yo como juez también fui de puertas abiertas para mis compañeras y compañeros de trabajo. Cada vez que yo salía de la puerta del juzgado les agradecía su trabajo, porque un juez, por más juez que sea y por más brillante que sea, solo no puede hacer nada. Necesita de sus compañeros de trabajo y necesita guiarlos bien. Sí, claro. Oye, y en ese sentido, fíjate, estaba platicando el otro día con uno que fue compañero de trabajo. Ok. Y me hablaba de un ejemplo que a mí me pareció súper interesante, porque entiendo que le resolviste, y a lo mejor muchos no lo saben, pero le resolviste la vida a cerca de 2,600 familias en Veracruz. Y esto te va a interesar si tú eres de Chivería, del Vergel, de Dos Caminos, de la Niños Héroes, del Residencial del Bosque. Te va a interesar porque estuviste a punto de perder tu casa y ni te enteraste. Y es una gran historia, la verdad. Sí, amigo, me acuerdo. Si no mal recuerdo, eran 2,688 personas demandadas en un asunto. ¿De qué se trataba el asunto? Justo de esas colonias, más o menos, por esos lugares. Difícil recordar 2,688 personas y domicilios. Sí. Pero justo en esas zonas, por esas zonas, hubo un litigio en un juzgado aquí en Veracruz, en donde se demandaba la nulidad de todas las escrituras, de todas esas casas, de todas esas colonias. Imagínate, 2,688 personas demandadas, entre notarios públicos, personas que habían pues comprado ahí. Y por una razón. Esos terrenos, esas grandes extensiones de terreno donde hoy viven más de 2,600 personas, familias más bien. Sí. Porque demandaban a una persona, el dueño, pero ese dueño puede tener familias y con él pueden vivir 2, 3, 4 personas más. El caso es que demandan a todas estas personas la nulidad de todas sus escrituras. ¿Por qué? Porque esa gran extensión de terreno, que hoy abarca muchas colonias, eran dueño varias personas. Si no mal recuerdo, 4 o 5 personas. Y de esas 4 o 5 personas no vendieron todas. Una de estas personas, que era copropietaria, es decir, dueña también, al igual que las otras, se encontraba en el extranjero. Y hace muchos años vendieron esos terrenos las otras personas propietarias, con excepción de ella. Que eran familia, ¿no? Exacto. Esta persona que vivía en el extranjero es la que demandó precisamente la nulidad de todo eso, porque no se podían vender esas tierras sin el consentimiento de todas las personas que eran propietarias. Y como les dije, faltaba una que estaba en el extranjero. Cuando vino a Veracruz a ver sus hectáreas, resulta que ya había casas por todos lados. Ya era otra cosa y ya no era de nadie de ellos. Ya le habían hecho de chivo los tamales, hicieran en tierra. Ya le habían vendido. Y quería sus hectáreas, ¿no? Es correcto. Y entonces demandó a todas las personas que eran propietarias, pues de lo que ella decía que era suyo. Y no estaba tan mal. La persona no se podían vender las hectáreas sin su consentimiento, porque la copropiedad implica que todas las personas que son propietarias de un terreno, todas son propietarias de todo. O sea, se llama proindiviso, es decir, todas son propietarias de todo. No es que mi parte es la de este lado, mi parte es la del otro lado, mi parte se ubica acá. No, en la copropiedad todas las personas son propietarias de todo, por partes iguales, por regla general. El caso es que habían presentado esa demanda contra más de 2,600 personas. Si no mal recuerdo, 2,688 personas. Sí. Y mi antecesor, el juez, antes que yo en ese juzgado de aquí de Veracruz, admitió la demanda. Y la ley te dice que para que tú puedas admitir una demanda, tienes que presentar las copias de la demanda y de los documentos
para todas las personas. Imagínate presentar 2.688 copias de la demanda y de los documentos de la demanda, que entre otros estaban las escrituras de la señora. Claro. Es un mundo de papeles. Bueno, la persona que había presentado la demanda solo exhibió 500 copias. En principio ese juicio no se debió admitir, pero se admitió. ¿Por qué? No lo sé, pero se admitió. No puedo decir más porque no me consta, pero ¿por qué recibieron esa demanda con 500 copias en lugar de 2.688? No lo sé. El caso es que a mí me cambian como juez y llego a ese juzgado ya con ese juicio empezado. Evidentemente no se había emplazado a todas las personas porque para empezar necesitaban todas las copias que tenían que haber. Sí. Pero a los que ya habían emplazado, entre ellos estaba una persona notaria pública. Un notario. Este notario lo emplazan y se inconforma con que hubiesen admitido la demanda y promueve un recurso de apelación, que no es otra cosa más que la inconformidad que tiene alguien con que hayan admitido esa demanda, con que le hayan dado trámite y empezado el juicio contra las 2.688 personas. Este recurso lo tienen que resolver en Jalapa, en el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, se le recibe el recurso a la persona, se manda a Jalapa para que lo resuelvan, y en Jalapa, el Tribunal Superior de Justicia, una de sus salas, se divide en salas que son integradas por 3 magistrados, que son como mini tribunales. Dice, yo no puedo resolver el recurso hasta que no llames a juicio a las 2.688 personas. ¿Cómo le hago? Es muy fácil. Dije, a ver, yo no puedo llamar a juicio, emplazarlas, notificarlas, si no tengo todas las copias. En principio esta demanda ni se debió haber admitido hasta que estuvieran todas las copias. ¿Qué fue lo que hice? Lo que decía la ley. A quien demandó, le di 3 días para que me exhibiera todas las copias que le faltaban. Había exhibido 500, entonces le faltaban como 2.188. En 3 días no pudo presentarlas. ¿Y qué fue lo que hice? Pues tuve por no presentar la demanda. La deseché. Y así fue como se resolvió el problema. Básicamente ese juicio ya no continuó porque yo deseché la demanda por no haber exhibido las copias para emplazar a todas las personas demandadas. Y tal, ¿no? Hubo gente que ni se enteró, pero estuvo a punto de perder su propiedad. Imagínate, ¿no? Es una muy, muy buena historia, curiosa sobre todo, porque imagínate, uno compra un lugar y cree que es suyo, pero resulta que no, si esto hubiera trascendido, imagínate el problema en que... Era un problema social, amigo, pero además, ahí te va la otra cualidad. Hay que tener pantalones, amigo. Lo hubiera dicho con otra expresión, pero con respecto al público en general, hay que tener los pantalones bien puestos, amigo. ¿Por qué? Otra persona en mi lugar tal vez se hubiera dado a la tarea de esperar cualquier cantidad de días a que exhibieran todas las copias. Uh-huh. Y hubiera tratado de emplazar a todas las personas. Cuando, en principio, fue indebido que esa demanda se admitiera si no se habían presentado todas las copias para que se pudiera notificar a las demás personas y se pudieran defender. Pero bueno, se admitió por algún interés, ¿no? Desconozco, amigo, desconozco, pero ¿por qué habría de admitirse una demanda si no cumple los requisitos? Uh-huh. ¿Cuál es la razón por la cual admites una demanda? Oye, pues, saca todas tus copias y la presentas y así te la admito. Pero ¿por qué habrías de admitir una demanda si no cumple con todos los requisitos? Oye, Fernando, la votación pues es el 1 de junio. Sí. ¿Se va a poner las casillas en donde la gente va a votar también por la alcaldía o va a ser en otro lugar? ¿Qué les han dicho en ese sentido? En principio, las casillas debían estar separadas de las alcaldías, de la votación para presidentes municipales o presidentas municipales. Sin embargo, al parecer, por una cuestión de operatividad, van a estar en los mismos lugares, aunque casillas separadas. Generalmente se ponen en escuelas, en canchas públicas, en lugares públicos. Pues tal vez nos vayamos a encontrar con algunas en donde en el mismo lugar, en la misma escuela, esté por un lado
la casilla para votar por presidentes municipales y por otro lado, la casilla para votar por juezas y jueces federales. Además, Sí. habrá otro tipo de casillas para votar por juezas y jueces del estado de Veracruz. Así que hay 3 tipos de elección. Oye, y estas son traías aquí un ejemplo de cómo van a ser las planillas, ¿no? Es correcto. Esto es así, básicamente. La gente tiene que poner el 25 ahí donde aparece. Es correcto. Ahí donde aparece Esa el número parte. 25. En principio basta con que lo pongan en uno de los cuadros. Digo, por ejemplo, Ok. pusimos en todos, también puede ser así, Así. solamente contará un voto. En ese caso, el INE, Pero con que pongas un 25 basta. con que pongas un 25 basta. Ok. Porque va a haber más candidatas y candidatos que puedan ser votados, además de mí. O sea, pueden votar por más de un candidato. En el caso, para juez federal en materia mixta, pueden votar hasta por 2 candidatos. Si votan por 3 candidatos para la misma materia, se anula el voto. Se anula. Solo para ejemplo gráfico, pusimos el 25 para que se identifique dónde es donde tienen que escribirlo. Aunque el INE ya estableció otras reglas. El INE, por ejemplo, ya dijo que si se vota, si se pone todo el 25 en toda la boleta, se pone un 25 grandote, es válido el voto. También. Para mí. Si se pone el 25 aquí, en medio, también es válido. Ah, ok. O sea, incluso si tachan o palomean o subrayan mi nombre, porque va a aparecer mi nombre, en esta boleta no está mi nombre todavía, es la muestra, pero aquí, en este lado, donde está el número 25, aquí van a estar los nombres de los candidatos. En el número 25 va a estar mi nombre, Fernando José Oropeza Romero. Si subrayan mi nombre o lo palomean, también es un voto válido. A diferencia de otros candidatos, veo que ahorita que dijiste tu nombre, Oropeza Romero, o sea, pones todo tu nombre en tus trípticos, en la publicidad, en tus redes sociales. ¿Por qué los dos? ¿Por qué todo el nombre? ¿Te refieres a por qué lo hago con 2 apellidos? Porque Ajá. hay Digo, personas que nada más utilizan un apellido. Regularmente solo es un apellido, ¿no? Sí, pues porque tengo madre, amigo. Digo, en el buen sentido, amigo. O sea, me refiero a que, a ver, yo soy quien soy por muchas cosas. Soy quien soy y no demerito mi esfuerzo individual de haber estudiado todo lo que estudié, licenciatura, maestría, doctorado, diplomados, especialidades, todo lo que he estudiado, no demerito mi esfuerzo individual, pero soy quien soy también por mi familia y por mi madre y por mi padre. Entonces, a ver, ¿cómo es que un candidato o candidata a juez te quiere hablar de igualdad y te dice, voy a hacer una justicia más igualitaria, más cercana a la gente, yo estoy con la gente? A ver, si lo primero que haces para promocionarte es invisibilizar tu apellido materno. Estamos quejándonos en este país de que se invisibiliza el trabajo de las mujeres, que no se les permite llegar porque hay un patriarcado, un machismo, lo que sea, que además es cierto. Y como candidatas y candidatos, lejos de mostrar nuestro nombre completo, seguimos invisibilizando nuestro apellido materno, que generalmente es el segundo apellido. Sí. Digo, no todas ni todos, pero es una constante. Y yo entiendo que usualmente las candidatas y candidatos para otros cargos lo hacen, tal vez porque es más fácil aprenderse el nombre para votar, por muchas razones. Pero juezas y jueces, estamos hablando de que son cargos que lo que tienen que proteger son los derechos, y entre ellos está el derecho a la igualdad, a la imparcialidad. A mí me parece que lo correcto es que digamos nuestro nombre completo con nuestros apellidos. ¿Por qué? Así no invisibilizamos lo que usualmente se invisibiliza, que es el apellido materno. Por eso mi expresión de que ¿por qué me lo hago así? Pues porque tengo madre. Oye, también veíamos que manejas mucho el tema de las señas en tus redes sociales, en los videos. ¿Eso por qué es? Eso, amigo, precisamente en la misma línea. A ver, estamos hablando y decimos que vamos a hacer una justicia igualitaria, que vamos a atender las distintas realidades y contextos. Entonces, entre esas realidades y contextos está la comunidad sorda. Uh-huh. Y la comunidad sorda también vota. Por eso es que en muchos discursos políticos o ya de autoridades hay un intérprete de lengua de señas, porque lo que tratan es de hacer llegar el mensaje a todas las personas.
entre ellos a la comunidad sorda. Por eso es que lo hago. Independientemente de que yo tengo una cercanía con la comunidad sorda, porque de mis 2 hijas, una de mis hijas, la más chica, es sorda. Pero mi estudio y atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, quienes han sufrido violencia, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, lo he tenido y lo he desarrollado en mi ejercicio profesional desde antes de que yo tuviera la oportunidad de tener a mi segunda hija, la más chica, que es la que te digo que es sorda. Así que es básicamente por una cuestión de congruencia, de consistencia con mi discurso. Si yo te digo, yo he impartido una justicia cercana a la gente porque ya fui a las comunidades a hacerlo. Yo he impartido una justicia igualitaria porque ya defendí y protegí los derechos de las personas con discapacidad en mis resoluciones judiciales. Yo en 2020 gané un concurso nacional de sentencias con perspectiva de género. Una sentencia de 2019 la sometí a un concurso nacional de sentencias que organizó el Poder Judicial del Estado de México, en donde cualquier persona juzgadora podía inscribir sus sentencias, y fui el primer lugar. Las sentencias con perspectiva de género son aquellas sentencias, y vamos a llamarlo en términos generales, que protegen derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Por regla general, empezó siendo para mujeres, porque se analizaban los casos bajo una perspectiva aparentemente neutral y se invisibilizaban cosas como el trabajo del hogar de las mujeres que beneficiaba a la familia. Y esto se invisibilizaba y te generaba algunas consecuencias nocivas para las mujeres por precisamente invisibilizar el contexto en el que se desarrollan en el hogar, en su profesión, en el desempeño de su oficio, en su trabajo, en donde sea. Ese tipo de sentencias lo que hacen es enfocar el problema de manera distinta para visibilizar cualquier cosa que usualmente no se visibiliza y se protegen los derechos de una manera igualitaria. Ahora sí, de manera igualitaria. Yo en 2020 gané un concurso nacional de sentencias, pero precisamente por eso, por ser consistente con mi discurso, lo que digo lo hago. Si yo digo que he impartido justicia de manera igualitaria, he protegido derechos de las personas con discapacidad, lo mismo voy a hacer como candidato. El hecho de que yo tenga en la mayor parte de mis videos un intérprete de lengua de señas, que además fue mi maestro porque he aprendido lengua de señas, él fue uno de mis maestros, es precisamente por eso, porque si se trata de democratizar la justicia, y por eso hoy vamos a ser electos, pues es democratizarla para todos. Sí, claro. Para los normaoyentes, para las comunidades vulnerables, para personas con discapacidad, para todos. Si yo hubiese podido imprimir mis trípticos en braille, lo hubiera hecho. Pero no encontré ese servicio. ¿De quién? No. Pero por eso es que lo hago así. Oye, José, pues la verdad que tenemos ya el tiempo súper acortado. Ha sido una plática muy interesante. Nos has contado muchas cosas importantes. Vamos a hacer un ping-pong rapidísimo, ya nada más para cerrar esta plática, y ojalá que cuando ganes, si es que así se da, primeramente Dios, bueno, pues puedas regresar, ¿no? Y continuar con esta plática, porque tienes, además de que, bueno, has sido juez y eres doctor y que estás preparado, también te gusta el tema de la guitarra, te gusta tocar, te gusta cantar. Sí. Eres como un estuche de monerías, básicamente. Oye, pues mira, yo te digo una palabra, tú me respondes con otra y ahí cerramos. Edad. 39. Burocracia. Mal. Impartición de justicia. Independiente. Tu ídolo de niño. Ronaldo. ¿Tú me Ronaldo Nazario, porque hay muchos Ronaldo. Sí, claro. El fenómeno. El fenómeno. ¿Tu mejor amigo? Ricardo. ¿Rock o cumbia? Rock. ¿Guitarra o maracas? Guitarra. ¿Cantante favorito? Luis Miguel. ¿Canción favorita? Far Beyond the Song se llama. No, es de un guitarrista sueco que se llama Yngwie Malmsteen. Ok. Es rock. Es rock. ¿Fútbol o béisbol? Fútbol. ¿Equipo favorito? Chivas. ¿Comida favorita? Atún. ¿Sí? ¿Cerveza o refresco? Ay.
Refresco. ¿Whisky o ron? Ron. Pasatiempo. Música. Familia. Motor. Tu esposa. Compañera. Tus hijas. Motivo. Apodo. Nando. ¿Quién te cae mal? Bueno, dime. Apodo también, oro de ley. Oro de ley, para los cuates, ¿no? ¿Quién te cae mal? No me caen mal las personas. Trato de ser empática y respetuoso y tolerante con todos los puntos de vista, con todas las personas. No tengo una persona que me caiga mal. Contacto más famoso que tengas en tu celular. ¿Algún político? Algún político. ¿No? Tal vez magistrados. ¿Sí? ¿Alguno? ¿Alguno en especial? Sí. Pues hay varios. José Manuel de Alba, Leonel López Llanopoulos, Cuauhtémoc Cuéllar de Luna. Son personas en el gremio de los abogados y magistrados muy reconocidas, grandes juristas de nuestro país, de nuestra época. ¿Cristiano o Messi? Cristiano. Eso. Ya por último, ya nada más para despedirnos, si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje que van a tener la oportunidad de leer mucha gente, ¿qué pondrías? Luchemos por nuestros derechos, conozcámoslo, sepamos cuándo hacerlos valer, dónde hacerlos valer y ante quién hacerlos valer. Una sociedad que conoce sus derechos es una sociedad más democrática, más justa, en la que todas y todos tendremos mejores condiciones de vida. Mucho éxito, Fernando, te agradezco mucho porque hayas venido, que hayas aceptado la invitación y la verdad que ojalá que toda la gente, pues el 1 de junio vote por Fernando José Oropeza Romero, número 25, color amarillo. En la boleta amarilla. En la boleta amarilla para que pues la gente tenga un juez federal que nos pueda ayudar, no solo los lunes o no solo de lunes a viernes, sino los 7 días de la semana, los 365 días del año, como lo has hecho en otras oportunidades. Y es que, amigo, de lengua me como un taco. De lengua me como un taco. Va a venir gente o va a haber gente que les va a decir justicia cercana, justicia igualitaria, justicia social. Estoy con la gente. Y yo lo que les preguntaría es, primero, ¿qué han hecho en su trayectoria para hacer esa justicia cercana, para hacer esa justicia social? ¿Qué es lo que han hecho? Porque de lengua me como un taco y de promesas no voy a impartir justicia. Primero hay que cuestionar qué han hecho para saber en qué medida lo van a poder hacer. Y pregúntenle, ¿cómo lo van a hacer? Porque estos conceptos de justicia cercana, justicia social, justicia igualitaria, son conceptos que si no les decimos a las personas cómo lo vamos a hacer, ahí se van a quedar, porque el discurso ahí se va a quedar. Que les digan con hechos qué es lo que han hecho, para saber hasta qué medida van a poder cumplir lo que ahora están proponiendo. Ya está, Fernando. Pues muchas gracias, te agradezco mucho, en verdad, y mucha suerte el 1 de junio. Gracias, amigo. Gracias, mi estimado Divino. Pues ya está, este es un episodio más del podcast del Divino. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en todas las redes sociales. Estamos listos con este episodio y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Una producción original de Enfoque Audiovisual. Este capítulo es presentado por Don Jamón.